queremos determinar cuántos de los elementos, n, del conjunto son n múltiplo de 3 o 5. Para ayudar a configurar esto, dejaremos que Z sea igual al conjunto que contiene múltiplos de 3, y el conjunto B sea el conjunto contiene múltiplos de 5 y, por lo tanto, A se cruza con B es el conjunto que contiene múltiplos de 3 y 5, que serían múltiplos de 15 y A unión B es el conjunto que contiene múltiplos de 3 o 5. Así que, ¿por qué estamos buscando para el número de múltiplos de 3 o 5? Estamos buscando la cardinalidad de A unión B, o el número de elementos, de nuevo, que son múltiplos de 3 o 5, que es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, menos la cardinalidad de A intersecan B, donde la cardinalidad de A es el número de elementos del conjunto que son múltiplos de 3, la cardinalidad de B es un número de elementos del conjunto que son múltiplos de 5, y la cardinalidad de A se cruza con B es el número de elementos de este conjunto que son múltiplos de 3 y 5 o múltiplos de 15. Como tenemos un conjunto bastante grande, nos llevará mucho tiempo contar todos los múltiplos de 3, 5 y 15. Y, por lo tanto, usaremos división para determinar el número de múltiplos de 3, 5 y 15. Como el juego contiene números enteros de 1 a 500, podemos determinar el número de múltiplos de 3 dividiendo 500 por 3, y luego, si obtenemos un decimal, siempre redondeamos hacia abajo. Como 500 dividido por 3 es igual aproximadamente a 166,7, sabemos que hay 166 múltiplos de 3 en el conjunto y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es 166. Dado que 500 dividido entre 5 es igual a 100, y el conjunto B contiene el múltiplo de 500 del conjunto, la cardinalidad de B es 100. Y porque 500 divididos entre 15 es aproximadamente 33,3, redondeando hacia abajo obtenemos 33, lo que indica que hay 33 elementos en A intersecan B, lo que significa que hay son 33 elementos del conjunto que son múltiplos de 15. Y eso es todo lo que información que necesitamos. La cardinalidad de A unión B, que de nuevo es un número de elementos que son múltiplos de 3 o 5 es igual a la cardinalidad de A, o al número de múltiplos de 3 del set, que es 166. Más la cardinalidad de B, que es el número de elementos del conjunto que son múltiplos de 5, es decir, 100, y luego menos el cardinalidad de A intersecan B, que es el número de múltiplos de 15 en el conjunto, que son 33. Simplificando, tenemos la cardinalidad de A unión B es igual a 233. Hay 233 elementos en el conjunto dado que son múltiplos de 3 o 5. Espero que esto te haya resultado útil.